Mientras tanto vamos a ir buscando en el libro de Hechos, capítulo 6, en el versículo 1, ya vamos avanzando, vamos en el capítulo 6, un poquito a paso de tortuga, pero vamos, ¿verdad?, avanzando poco a poco, porque es bueno ir analizando verso por verso, despacito, ¿verdad?, para poder entender lo que iba sucediendo, cómo se iba desarrollando la iglesia primitiva. Iban poco a poco, ¿verdad?, cada día, un día de victoria, un día más de victoria, ¿verdad?, al día a día. Pues encontramos en Hechos, capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 7, vamos a leerlo para que podamos ir ya avanzando. Hechos, capítulo 6, verso 1 hasta el versículo 7, dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Qué bonito, ¿verdad?, ver cuando la iglesia del Señor se apoya en el mandato divino del Señor, ¿verdad?, cumplir, obedecer, ¿no?, hacer la voluntad del Señor. El capítulo 6 de Hechos nos ofrece la reacción de la iglesia primitiva a un problema real que pudo haber terminado en una división. Y aprendemos que una iglesia sana y dependiente de Cristo admite sus errores y los corrige. Hemos visto, ¿verdad?, al leer estos 7 versos de la palabra del Señor, que aquí algo no funcionaba bien, ¿cierto? Era un gran número de personas, y hemos visto cómo ha ido la membresía de la iglesia creciendo poco a poco, cómo se iba aumentando. Pero siempre mientras más multitud, más problemas, ¿verdad que sí? Siempre, mientras más multitud, los problemas son más grandes y más frecuentes. Así que
aquí ellos se encuentran no solo con la oposición de los líderes políticos, religiosos de diferentes denominaciones, sino que ahora ellos se encuentran con un problema que está ¿dónde? Dentro de los mismos discípulos, dentro del grupo creyente, de los que se reunían para alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, el problema que nosotros encontramos aquí está en el versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí nosotros encontramos el problema, ¿verdad? El problema es una queja contra la viuda, o sea, o a favor de la viuda, si así se puede entender mejor, porque ella era la que estaba desatendida. Es indudable que las viudas griegas no fueron discriminadas de manera voluntaria. Aquí había, vamos a decir, un porqué, ¿verdad? El porqué quizá estaban ella un poco desatendida, donde hay una multitud de personas que todos dependen de lo que tienen ellos, ¿no? Si nosotros dependiéramos de lo que nosotros tenemos y lo ponemos en común, y nosotros fuéramos una multitud de personas, entonces siempre algunos se quejarán, o reciben más, o reciben menos, o no reciben nada, que somos muchos, ¿verdad? Y siempre hay problemas, hay conflictos. La causa del problema fue el incremento del número de creyentes. Este fue el problema. No vamos a decir que fue que se descuidaron, sino que donde hay una multitud, si no hay alguien que esté pendiente de X personas, entonces algo tiene que fallar, ¿cierto? Cuando las cosas están organizadas y hay un grupo que está pendiente de los niños, otro grupo de la viuda, otro grupo está pendiente de los enfermos, otro grupo está pendiente de los ancianos, pues estas personas se van a encargar de eso, ¿verdad? Pero cuando las cosas es comúnmente abiertas y que todos nos atendemos sin haber un grupo específico para cada área, la cosa entonces ya no funciona tan bien como tienen que funcionar. De funcionar funcionan, pero no funcionan como deberían, ¿no? Y vamos a ver la decisión que toman entonces los apóstoles más adelante, ¿no? Entonces, parece ser que las viudas cristianas no fueron atendidas por los líderes judíos, la administración judía, ¿verdad? Seguramente porque no les gustaba el hecho de que los apóstoles seguían predicando a Jesús cuando se le había dicho que frenaran, que no siguieran predicando en el nombre de Jesús. Y aquí nosotros vamos a encontrarnos con una oposición. Y para haber una oposición tiene que haber dos grupos, ¿o no? ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Si no hay dos grupos, o tres o más bandos, no hay una oposición, porque si solamente hay un grupo y todos vamos de acuerdo, entonces no hay oposición, ¿cierto? Siempre hay en el país, vamos a decir, vamos a meternos un poco con la política, en un país
para que haya una oposición tiene que haber un presidente gobernando y el otro le hace la oposición, ¿no? Sin estar gobernando para ir atajando, ¿no? Entonces, siempre cuando hay varios grupos dentro de una sociedad hay oposición, nunca van a estar todos de acuerdo, y es lo que estaba sucediendo aquí, ¿no? Recuerden que en el capítulo 5 nosotros encontramos a un grupo que estaba prohibiendo que los apóstoles predicaran el evangelio. ¿Quién era ese grupo? ¿Quién era el grupo? Lo vimos. Estaba sacerdote. ¿Quién más? Gobernador. ¿Quién más? Los fariseos. Los saduceos. Pues tenían oposiciones, ¿verdad que sí? Los apóstoles tenían oposiciones, personas que estaban en contra, ¿no? Y aquí hay una pregunta que vamos a hacer. En el texto que ya hemos leído, ¿cuáles son los personajes en este día? ¿Cuáles son los personajes que hacen la oposición? Si en el capítulo 5 nosotros encontramos opositores, en el capítulo 6, ¿quiénes son los opositores? ¿Qué personajes nosotros encontramos aquí? Vamos a ver si lo podemos repasar un poco, estos versos, y alguien me puede decir cuáles personas nosotros encontramos aquí. Dame el micro a Jacob, que ya Jacob está listo. Vayan mirando el texto bíblico y vayan buscando los personajes, a ver si Jacob lo dice bien y estamos de acuerdo con él. Venga, Franca. Nos dice que había un grupo de lo que hablaban griego, que murmuraron con lo que hablaban en hebreo, y murmuraban sobre el alimento que no le llegaba a la viuda y era desatendida. Aquí vemos el grupo de estos griegos, bueno, que estaban allí, y había muchos de estos judíos de la diáspora que también estaban, y mayormente la enemistad o el problema mayor aquí es que la iglesia iba creciendo, pero la murmuración siempre es el gran problema o el de meollo de todo el asunto, la murmuración. En este caso eran los del grupo que hablaba griego. ¿De acuerdo? ¿Han encontrado más personas? Hay más personas, ¿no? Muchas no tienen ganas de leer. Madre mía, qué tristeza hay aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Lo han leído o lo leemos todos juntos? Dice el versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice que agradó a ellos, y aquí luego entonces encontramos los nombres de la persona encontrada. 7 personas que eran de buen testimonio. Entonces, ¿a quiénes más encontramos? Aparte de los dos grupos,
de los judíos, de los griegos. ¿Quiénes más están aquí? ¿Me ayudo? Están la viuda, que la queja es por ella. ¿Quiénes más encontramos? La multitud, el grupo de los discípulos, ¿no? ¿Y quiénes más encontramos? Encontramos a esos 7 varones que buscaron. Entonces tenemos a los griegos, los hebreos, la viuda, los 12 apóstoles también que están ahí, ¿cierto? Está la multitud y están, ¿quiénes más? También están los 7 varones que han encontrado, que cada uno de ellos jugaba un papel esencial para que hubiera ¿qué? Conflicto. ¿Sí? Cada uno de ellos hacía un papel. Si el grupo hubiera estado todos de acuerdo en que todo estaba perfecto, nadie se quejaba, no había queja, pero tenían que estar las viudas, y tenían que estar los griegos, y tenían que estar los judíos. ¿Para qué? Que formaban parte de la multitud, ¿o no? Claro que sí, que formaban parte de la multitud. Entonces, habiendo mucha discusión para determinar la identidad de los griegos, ha habido mucha discusión para poder determinar. Jacob estuvo hablando de los griegos, él dio una pequeña definición de los griegos. Pero yo me gustaría, aparte de Jacob, ¿qué idea tienen ustedes acerca de los griegos? Porque los judíos ya sabemos quiénes son, ¿cierto? Levanten la mano los que no saben quiénes son los judíos. Quiere decir que nadie levantó la mano, que todos saben lo que son judíos. Ahora levanten la mano los que no saben quiénes son los griegos. ¿No? Bueno, ¿qué idea tienen ustedes de lo que son los griegos? ¿No? Los griegos sería lo contrario a lo que son los judíos, ¿o no? Bueno, pero en los estudiosos, los que han estudiado el texto bíblico, todos se ponen de acuerdo de que los griegos aquí en este texto no se está refiriéndose a los griegos de Grecia, a los romanos, no se está refiriéndose a ellos específicamente. A quienes se están refiriendo aquí es a judíos que vivían fuera, lo que es la diáspora, ¿no? Lo que estaban fuera, lo que sabían el griego, lo que se habían criado allí, habían pasado todo el tiempo lejos de Jerusalén, lejos de lo que es. Entonces tenemos dos grupos: el grupo judío conservador, el que estaba allí en la tierra de Israel, y los griegos, lo que sabían el idioma, la costumbre y cultura fuera de su casa natal de Israel. A ver, Ada, ¿qué iba a decir? Sí, eso mismo, que eran judíos que se ven helenizados. O sea, sabemos que con el Alejandro Magno hubo el helenismo, cuando todo el mundo tenía que hablar griego. Entonces los que estaban fuera, los judíos de la diáspora, pues habían aprendido el griego. No sé qué le pasa. Creo que un poco más. Roca allá abajo. Allá está. Roca allá abajo. Ay, pues está puesto, ¿eh? Sí, yo no me quedo. Ay, madre mía. Y entonces, ya se me fue la idea. Dice que muchas personas mayores iban a morir a Jerusalén. Claro, porque vivían fuera, ya estaban helenizados, o sea, ya tenían la cultura, culturizados. Y entonces cuando venían esas viudas de esas personas, era que la que hablaban, la nueva traducción viviente lo dice, hablaban hebreo, pero los que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo.
no se desplegó. Todas esas personas que hemos visto en el texto, todos eran creyentes. Que me preguntaba una de las niñas que está aquí que estaban los sacerdotes. El otro cuadro que estaba antes, veíamos todos los grupos y todos eran creyentes. Lo que pasa es que había uno que hablaban el idioma griego porque habían venido desde fuera o habían aprendido, habían tomado esa cultura, no guardaban todo lo que los judíos guardaban, y habían otros judíos que eran como ortodoxos hoy sería. Exactamente. Entonces vemos en la pantalla la definición de esto, lo que ya hemos dicho, más que repetir, ¿no?, un poco que los hebreos eran aquellos judíos que apoyaban más la cultura judía, y eran principalmente de Judea. Los griegos eran aquellos judíos que apoyaban más la cultura griega y principalmente venían de la diáspora, de todas partes del Imperio Romano. Entonces la palabra que se traduce como hubo murmuración es un término que se utiliza en la Septuaginta para hacer referencia a la murmuración de los judíos contra Moisés en el desierto. En el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 7, nosotros encontramos que dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Entonces, esto es lo que se entiende, ¿verdad?, por murmuración, ¿cierto? Era quejarse de algo que no estaban de acuerdo, quejarse de algo que tú no estás de acuerdo. Entonces, la solución está en el versículo 3 hasta el versículo 5, cuando los apóstoles se reúnen con la multitud y le plantean de buscar a 7 varones que fueran llenos del Espíritu Santo, y qué otra cosa, y que tuvieran buen testimonio y sabiduría. 3 cosas se exigía para que estos hombres pudieran colaborar con los apóstoles en ese ministerio de atender a la viuda. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. No dice de fuera, no, dice dentro de vosotros, de la multitud, de lo que estamos aquí. Es decir, delegaron e incluyeron a más personas en el trabajo del ministerio, llenando las necesidades insatisfechas y haciendo crecer a otros en el ministerio para la gloria de Dios. Esta era una labor que estos hombres tenían que desempeñar, y para desempeñar esa labor tenían que ser personas ideales, personas que estuvieran preparadas, que pudieran, ¿no?, desempeñar ese papel. Aquí Pablo le dice, los apóstoles, los apóstoles Pedro, que Pablo no estaba en ese grupo, Pedro y los demás compañeros le dijeron: no es lícito que nosotros dejemos el ministerio para servir a la mesa. Esa frase, la mesa, una mesa en aquel tiempo significaba un lugar donde un cambista hacía su colección o intercambio de dinero. Los 7 fueron seleccionados para supervisar la distribución
de dinero y las provisiones para los necesitados, en este caso para la viuda, ¿verdad? Y si habían otras personas también que estuvieran necesitados. El texto no está diciendo que la oración y el ministerio de la palabra sean más importantes que la distribución de alimentos, sino que para organizar la casa de Dios, cada creyente tiene un rol que asumir para el correcto funcionamiento de la iglesia. O sea que luego Pablo, en los escritos de él, vemos que él está diciendo que Dios repartió dones, ¿cierto? Dones. Un don es algo que Dios te da, una gracia que Dios te da para tú desempeñar un papel a favor del crecimiento de la iglesia. Y estos jóvenes fueron buscados dentro de la multitud. Yo me imagino que todos los que estaban, si habían 10,000 personas, cada uno de ellos estaba buscando, y me imagino que ya ellos conocían a estos hombres o a estos jóvenes, no sé qué edad tenía porque no lo dice la Biblia, pero sí que lo eligieron porque vieron en ellos que había algo especial, que eran personas temerosas de Dios, que eran personas que ya estaban ejerciendo funciones para ayudar, para colaborar con los demás. Entonces, de versículo 5 hasta el versículo 7, nosotros vemos aquí la selección de los diáconos y el respaldo divino de Dios. Antes de pasar a esta parte, hemos visto ya una queja, ¿cierto? Y hemos visto una reunión para solucionar el problema, ¿cierto? Hicieron la decisión y encontraron a quiénes, a esos personajes. Ahora vamos a ver el desarrollo de estas personas y el apoyo de Dios con ellos y con los apóstoles. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que se nos escape, algún comentario que quiere explicar algo, está Ada y luego está Jacob. Digo yo lo importante de las iglesias del Señor, la casa del Señor, es un equilibrio. Porque si se dedicaban todo a las mesas y descuidaban la palabra, o sea, las obras sociales siempre tienen que estar en las iglesias. Yo trabajé muchos años en una obra social cuando fui adolescente en mi país. Pero, porque hay una obra social, no se puede descuidar lo importante, la palabra y la oración. Y tampoco se puede solo palabra y oración sin obra social. O sea, ese equilibrio tiene que haber, porque siempre es necesitado en todas las iglesias. Sí, Jacob. Si Ada hablaba de la obra social, quiero que tenía en mente, y es que veo que esta obra social de que eligieron a los 7 para que se encargaran de esto, pues me llama la atención los apóstoles que ellos dicen: nosotros tenemos que encargarnos de predicar las palabras y vamos a elegir a 7 para que se encarguen de la obra social, porque nosotros no podemos estar en la mesa, ¿no? Estar pendiente en eso, sino que tenemos que predicar la palabra. No, escribí algo aquí, es que la doctrina de la prosperidad, no he leído esta parte de la Biblia, ¿no? El libro de los Hechos. Creo que además han quedado en Hechos capítulo 1, verso 8, donde se derramó el Espíritu Santo, y lo han sacado de contexto, pero no han seguido leyendo. Entonces, aquí hay algo que nos identifica a nosotros, que hay una obra social que tenemos que hacer, pero sobre todo es predicar el Evangelio, que es lo que los apóstoles
¿verdad?, hacia los demás, ayudar en las necesidades de los demás, es el llamado del Señor, ¿no? Y a eso somos llamados. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros en estos versos? A partir del versículo 5 hasta el versículo 7, nosotros vemos que Dios reafirmó la sabiduría de los apóstoles a través de visto bueno entre la gente. Los apóstoles fueron guiados por el Señor, no por la opinión popular. El respaldo, vemos que dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea que no se detuvo por este problema, solucionaron el problema y el ministerio siguió, Dios siguió respaldando a los apóstoles y a los hermanos que estaban al frente del ministerio nuevo que le pusieron. Una pregunta: ¿cuáles fueron los criterios para seleccionar a los 7? Creo que ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles eran? Lleno del Espíritu Santo, buen testimonio, que fueran llenos de sabiduría, ¿cierto? Y estos son los requisitos que nosotros necesitamos cumplir también para servir bien en el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, lo que hemos creído en Cristo Jesús, nosotros tenemos un ministerio, ¿no lo sabían? ¿No? Predicar. Lo que de gracia recibiste, de gracia, tenemos que darlo. O sea, nosotros, ¿qué es lo que hemos recibido de gracia? La salvación, ¿no? Pues tenemos el evangelio de la salvación, tenemos que también dárselo a otras personas. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de anunciar la buena nueva de salvación a todas personas, a los cercanos y a los lejanos. Entonces estos discípulos que los apóstoles escogieron eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Y vamos a ver un contraste aquí que nosotros encontramos. De buen testimonio. ¿El contraste cuál sería? Mal testimonio. No, exactamente. Mal testimonio. Una persona que tiene un mal testimonio sería lo que ven los demás, lo que dicen otros de ti, que es verdad, ¿no? Porque tú tienes un mal testimonio. Eso, si tú tienes un mal testimonio, es porque los otros lo están viendo y ¿qué más? Dicen de ti. Pero lo malo es que eso es verdad, que lo que están diciendo de ti es verdad. Ahora, la palabra dice que cuando dicen mal de nosotros, y es mentira, que nos alegremos. Pero en este caso, un mal testimonio, cuando una persona tiene un mal testimonio, es porque no está haciendo las cosas bien, porque no está teniendo un verdadero convencimiento de lo que Dios es en su vida. Llenos del Espíritu Santo. ¿El contraste cuál sería? Entonces, está siendo controlado por la carne. Si una persona está llena del Espíritu Santo, el contraste, lo contrario es que tú estás siendo una persona carnal, está siendo controlado ¿por qué? Por la carne, el ego, el yo, las emociones, los pensamientos, las circunstancias de la vida. Todo esto le está llevando, le está arrastrando, se está dejando dominar. ¿Por qué? Por la carne. Todo eso es de la carne, todo lo contrario. Una persona que es llena del Espíritu Santo de Dios
no se deja dominar por la carne, ni por su ego, ni por el yo, ni por lo que digan los demás, ni por las emociones, ni por el pensamiento, por nada de eso. Nada de eso le puede afectar cuando tú eres una persona que es llena del Espíritu Santo. Esto era lo que los apóstoles mandaron a observar en esos hombres. En esos hombres tenían que tener ciertas cualidades, llenos de sabiduría. A ver, Ada. Yo aquí riéndome, porque a mí me gusta pasar el contexto. Me imagino a Esteban sirviéndole y viene una abuelita, viuda, y le dicen, la comida está muy mala. Claro, uno lleno del Espíritu Santo no va a decir, cocínatela tú. Pero tú tenías que ser lleno del Espíritu Santo, porque tratar con personas es muy complicado. Aparte de que tenían que tener buen testimonio, que lo demás ven, pero es que tenía que tener mucha llenura, porque era servir. Claro. También manejar el dinero, que así. Pero solamente servir y sobre todo a personas mayores, personas necesitadas de todas las formas, con todas las contestaciones. Yo te lo digo porque yo trabajé en una ONG y es horroroso trabajar con unos seres humanos. Entre más necesitan, más bordes son. Así es. Te lo digo yo porque trabajé muchos años y es así, y hay que tener mucha llenura. Yo no es que sea la que esté más lleno, solamente me pongo en contexto, y cuando los apóstoles le dicen que sean llenos del Espíritu Santo, es por eso, porque si son vacíos, no pueden trabajar con personas, y mayores más. Y mayores. Así es. Entonces, llenos de sabiduría, personas sabias, para controlar, como dice Ada, para saber responder, dar una respuesta sensata. Una persona entonces que no es lleno de sabiduría, entonces sería una persona lleno de necedad, carece de temor de Dios en sus decisiones y tratos con los otros, ¿no? Carece, ¿verdad?, de temor de Dios. Entonces Dios es quien nos da la sabiduría, ¿verdad?, a nosotros, y qué bueno que Dios le dio la sabiduría a los apóstoles para que ellos fueran sabios, para elegir a 7 personas que tuvieran estas características. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Lo que hemos aprendido, ¿hasta ahí vamos bien? ¿No? Hemos visto el apoyo, el respaldo de Dios hacia los apóstoles y a estos líderes que iban a servir. Ahora vamos a ver lo que he aprendido, que nosotros hemos aprendido. Dios tiene nuestros errores bajo control. Todos nosotros cometemos errores, a diario nosotros cometemos errores. Y yo creo que aquí ninguno puede decir que no comete errores. Yo creo que ninguno podremos levantar la mano y decir, yo no cometo errores. No, todos estamos llenos de defectos, ¿no?, de debilidades, de problemas, muchas cosas tenemos en nuestra vida. Estamos llenos de defectos, pero Dios es perfecto. Y el Dios que nosotros servimos, Él tiene el control ¿de qué? ¿No? Tiene el control de nuestros defectos, ¿cierto? Y cuando nosotros venimos ante Él y nosotros le pedimos perdón, nos humillamos ante Él y nosotros reconocemos que estamos llenos de debilidades, de defectos, entonces Él empieza a obrar en nuestra vida. También aprendemos, los problemas en la iglesia nos dan la oportunidad ¿de qué? De expresar nuestra llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo yo expreso la llenura del Espíritu Santo? Pues cuando yo tengo problemas. Cuando yo estoy lleno de problemas, los problemas me están abrumando, ahí entonces yo demuestro la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Porque lo voy a enfrentar con la palabra de Dios. Lo voy a enfrentar orando, lo voy a enfrentar ayunando, lo voy a enfrentar fortaleciéndome en Dios, dejándole a Dios que Él obre, que Él tome el control. Yo no voy a luchar por mí, yo voy a dejar que Dios actúe, que Dios pelee por mí. Entonces podemos demostrar la fe
en el dueño de la iglesia. Confiar, fe es creer en el dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Tener fe en Él, que Él está al control. Expandir el ministerio, claro que sí. Ahí también. Seguir predicando, seguir orando, seguir evangelizando, seguir haciendo la obra. Los apóstoles no se detuvieron ni por el problema que tuvieron cuando estaban en la cárcel, ni cuando estaban ante el concilio, ni cuando estaban aquí delante de la misma multitud que ellos estaban guiando. Ellos no se paralizaron, ellos resolvían el problema, inmediatamente se le enfrentaba y ellos continuaban adelante. Fíjate que los problemas, es eso, ¿no? Los problemas vienen desde afuera, o sea, desde afuera, no sé si por medio de Satanás o qué, pero también están dentro de la iglesia. Recordemos a Ananías y Zafira. Pero los problemas de la iglesia y en nuestra vida nos dan la oportunidad sacan lo que tenemos, y son buenos. David dice, es que es bueno haber sido afligido, el salmista. Y también David dice en una oración que tengo que buscar ese salmo, dice, guárdame de errores ocultos, porque en realidad los apóstoles no planificaron que tuviera una murmuración. Como si mañana hay un problema en mi vida, en la familia, en la iglesia, en el país. A veces hay cosas que nosotros no las planificamos, pero no escapan del control de Dios, no equivocamos. Ellos no sabían que lo estaban haciendo mal, hasta que la gente se quejaron. Pero yo siempre digo que los problemas hay que reciclarlos. Si tú sacas una mala nota, si tú estás haciendo algo mal, pídele al Señor que te muestre cómo expresar la fe en medio del problema. Siempre yo a mis hijos les digo, y me lo digo yo, cómo yo puedo expresar la fe, cómo yo puedo ver a Dios en esto, en este dolor, en esta situación. Porque los problemas en nuestra vida es para eso. Y ellos no se atrincheraron. O sea, mira, salimos de la cárcel hace unos meses, o unos días, o un año, no sé. Y ahora tenemos un problema aquí adentro. No, dejo esto. No, ellos no se atrincheran. Ellos buscan la solución al problema. Y hay una gran enseñanza en este capítulo. Así es. Entonces, tenemos que reconocer que había un auténtico problema, de modo que los apóstoles tomaron una decisión. Pero la decisión no fue para ellos detenerse, la decisión fue para ellos seguir haciendo lo que ellos sabían hacer. Ellos siguieron haciendo lo que Dios le había encomendado a ellos, la responsabilidad, la obra del Espíritu Santo. Ellos tenían que seguir adelante. Los apóstoles no centraron su atención en la actitud de queja que hubo. Los apóstoles explicaron que debían permanecer fieles a su llamado principal, que era la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, vamos a ver el liderazgo y la oración aquí. Los obreros en las iglesias, sobre todo el pastor, han de tener vidas de oración, ante todo como hicieron los apóstoles con la elección de los 7, según el versículo 6. Vamos a leerlo, versículo 6, para refrescar un poco la memoria. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, ¿quiénes? ¿Qué hicieron los apóstoles? Orando, les impusieron las manos. Aquí la imposición de manos, vemos en los escritos de cada uno de los apóstoles, ellos no le imponían la mano cada vez que se reunían a orar y a predicar. Ellos no andaban imponiendo la mano, imponían la mano solamente, ¿sabe para qué? Para apartar. El Espíritu Santo, eso era lo que le decía: apártame a fulano y a fulano para tal ministerio. Y ellos se venían, oraban, le ponían la mano para que Dios hiciera la obra en ellos, al llamado en que Dios le estaba haciendo, para que Dios lo cumpliera en ellos.
Entonces ellos iban a coger estos 7 siervos del Señor y ellos le pusieron la mano en ellos para apartarlos para ese ministerio. Entonces, ¿qué más nosotros vemos? Jesús presenta la oración como el poder secreto del ministerio. Lo vemos siempre orando a su Padre. La vida de Jesús fue también una vida de oración. Entonces, la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Eso donde nosotros lo encontramos? En Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Escuche bien, cuando nosotros somos justos con nosotros mismos y delante de Dios, la oración es como eficaz. De lo contrario, si yo no estoy haciendo justo conmigo y delante de Dios, y estoy viviendo ahí un poco, yo creyéndome ser unas cosas y Dios me está viendo que mi actitud es otra, entonces la oración no es eficaz. La oración tiene tropiezo, tiene estorbo. Lo más importante que puede hacer un dirigente es orar por las personas que están bajo su responsabilidad. Dedicarse a la palabra. Los apóstoles fue lo que decidieron, dedicarse, ¿verdad?, a la oración. ¿Y a qué más? Y a la palabra, a predicar. Si vivimos en la palabra, conoceremos más a Dios. Podemos predicar y defender la fe. Muchas veces no podemos predicar porque no tenemos nada que enseñar. Muchas veces no podemos defender la fe. ¿Por qué? Porque no entendemos las Escrituras. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que prepararnos? Escudriñar las Escrituras. Nosotros tenemos que saber, tener conocimiento de la palabra de Dios para nosotros poder predicar y defender la fe. Si vivimos llenos de la palabra, tendremos frescura, dulzura, ternura en el amado, pues la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Dice el Salmo 19, versículo 7. El Salmo 19 es un buen salmo para nosotros leerlo, para nosotros analizarlo, lo que nos dice ahí, lo que es la palabra del Señor. Entonces los 12 aceptaron que había sido un error, y contando con la opinión de los agraviados, buscaron una solución al problema. Debemos orar por esos errores ocultos dentro de nuestras iglesias. Aquí hay 4 preguntas para reflexionar. Sé que no nos va a dar tiempo para nosotros poder debatirla, esta pregunta, pero si alguien quiere opinar algo, o dentro de nosotros mismos podemos reflexionar, podemos contestárnoslas a nosotros mismos, y que podemos solucionar cualquier error que haya en nosotros, cualquier problemilla que haya en nosotros, y podemos arreglarlo con Dios, porque esto es algo importante, hermanos. Nuestra relación personal es con Dios, y con quien yo tengo que estar bien es con Dios. Está bien que tengo que estar bien con cada uno de ustedes, con todo yo tengo que estar bien, tengo que llevarme bien, tengo que amarlo a ustedes, y a quien me odia lo tengo que amar, a quien me aborrece lo tengo que amar, a que es mi enemigo o el que se considere que es mi enemigo, yo también lo tengo que amar. Aquí la primera pregunta, ¿qué dice
de Dios lo que nosotros hemos leído? ¿Qué dice de Dios? La segunda pregunta dice, ¿qué dice de mí? La tercera pregunta, ¿qué puedo imitar de lo que vi hoy, de lo que hemos leído hoy, de lo que hemos aprendido hoy? ¿Qué puedo yo imitar? ¿Qué promesa cumplida ves aquí en estos versos? Entonces, si alguien quisiera comentar algo, está la oportunidad abierta. Si no, es algo que podemos reflexionar, ¿verdad? En nosotros mismos podemos contestárnoslas y podemos solucionar cualquier duda que nosotros tenemos. Alberto. Buenas tardes. Muy buenas. Yo lo que veo aquí y lo que quiere Dios es que Él respalda y es fiel a sus promesas, ¿no? Porque si vemos cuando de los estatutos era el Dios, Él dijo que era el Dios de las viudas y de los huérfanos. Entonces, como aquí se está fallando a eso de las viudas, pues Él respalda, ¿no? A través de mandar a los sacerdotes que va a hacerse su curso y las cosas como Él quiere. ¿Ana? Sí, el domingo dice el pastor, el verso que dice que las puertas del infierno, yo lo recuerdo que en plural, no prevalecen contra la iglesia. Yo no sé, no he tenido la murmuración y la queja, pero sé que Dios respalda y eso no iba a poder terminar la iglesia ahí, y hoy nosotros no estar aquí, se acabó. Pero dice que Dios es el que edifica la iglesia. Y todas las iglesias, hoy hay miles, pero la iglesia verdadera del Señor, el Señor está ahí, quitando, poniendo, arreglando, guardando de los errores. De mí dice que yo me puedo equivocar, sin querer, porque ellos no lo querían así. Y yo puedo imitar la reacción, la manera de los dirigentes tomárselo, porque a nadie le gusta que lo murmuren ni que le den quejas. Yo no llevo muy mal eso. Pero sin embargo hay algo que yo veo, que bueno, una queja, le ponen la queja y ellos no saltan, no tiran chispas, no lo expulsan, que eso se usa mucho ahora, si alguien dice algo fuera de la iglesia, sino que ellos escuchan y actúan en consecuencia, y la promesa que veo es esa. La puerta del infierno no prevalece contra la iglesia. Así se hubieran quedado los 12 discípulos otra vez, el Señor iba a levantar a los 5,000 o 10,000, porque la promesa era que Dios edifica su iglesia. Amén. Jacob. Sí, en esa parte que puedo imitar de lo que vi hoy, y es que de lo que hemos leído fue que ellos oraron y pidieron dirección de Dios. Entonces, eso es lo que hoy nosotros tenemos que imitar siempre, ¿no? Antes de tomar una decisión, pues presentar a Dios si es su voluntad. Que a veces fallamos, ese es nuestro fallo, muchas veces, y fallamos bastante. La otra es que, ¿qué promesa cumplida ves? Y una de esas promesas es nosotros mismos. Somos su iglesia. Estamos caminando en la voluntad del Señor porque hemos confiado en Él y sabemos que Él reparte. Entonces vemos lo de Dios. ¿Qué dice de Dios? Él elige las personas perfectas para su obra. Él todo lo conoce. Dios conoce todas las cosas. De mí, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué dice de mí? Que yo soy un siervo del Señor. Debo cada día buscar tener esos 3 requisitos de un buen siervo de Dios. Los 3 requisitos que buscaron para encontrar a esas 7 personas. ¿Qué podemos nosotros imitar aquí? ¿En qué puedo imitar de lo que hemos aprendido hoy? Mirar a los apóstoles, imitar a los 7 siervos del Señor, personas idóneas. Entonces, Una pregunta, pastor. lo último sería... Una pregunta. Una pregunta.
¿Y podemos imitar a los que se quejaron? Bueno, lo estamos haciendo. Yo creo que es lo que más nosotros quejarnos. ¿Quién no se queja? Yo creo que todos nos quejamos a diario. Nosotros nos quejamos. Y es lo que no deberíamos de imitar, es lo que no deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, No, yo te digo porque, por ejemplo, es algo que está en nosotros diariamente, viviendo en un mundo de pecado, ¿no? yo pienso que siempre hay una manera mejor, me llega la idea ahora sí, de cuando Moisés lo estaba haciendo un poco mal, porque es que muchas veces, sin querer, ¿no? Y Moisés estaba llevando al pueblo él solo. Y Moisés tenía para un pulpo. Y llega su suegro y le dice, oye Moisés, yo te voy a dar un consejo si te parece bien. Búscate hombres idóneos. Y luego Moisés lo consulta con Dios, no me acuerdo bien, y busca 70 hombres, ¿no? Entonces, la palabra que pone en griego es queja, murmuración, o sea, cuando es hetero, lo voy a buscar mañana, a ver qué palabra usa, hetero. O sea, era la misma circunstancia, Moisés estaba manejando mal, porque el pueblo era mucho, estaba desbordado. Pero Moisés hetero va a decir, ¿qué te parece mejor? Yo pienso. O sea, no porque Moisés fuera mejor, sino porque hetero era un hombre. Veía que Moisés se sentaba desde por la mañana y terminaba ya tarde de la noche atendiendo al pueblo, escuchando la queja del pueblo, porque tenían problemas. Y Jetro le dijo, esto es mucho trabajo para ti, el pueblo es demasiado grande, tienes que buscar ayuda. Y fue lo que Moisés... O sea, que decía, no es un problema, lo que yo hizo. digo, porque hay que decir el problema, pero la manera, porque la palabra que usa es negativa, queja y murmuración. Bueno, en realidad fue sabio de Jetro, fue algo sabio de Jetro. No digo que me esté son hechos. Sí, pero no fue una queja de ir a quejarse de él, igual que como el pueblo se quejaba de él por el agua, por el maná, por la carne. Eso sí que eran ya quejas que, exacto, eran algo que Moisés igual no podía suplir, eso ya dependía de Dios, pero la queja de Jetro era constructiva, era algo a favor de Moisés, más bien un consejo en vez de una queja. Entonces, la promesa que nosotros vemos aquí cumplida está en Juan capítulo 5, versículo 17, dice que Dios trabaja en la iglesia por medio de personas llenas del Espíritu, de buen testimonio y de sabiduría. Dice Juan 5:17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Ojalá, hermano, que nosotros también podemos decir, y yo trabajo para la obra del Señor. Que cada uno de nosotros podemos aportar un granito de arena para construir una iglesia que alabe, que glorifique el nombre del Señor y que Dios obre, que Dios sea que esté bendiciendo y que Dios sea que esté guiando y ministrando a su pueblo, ¿verdad? Pero que nosotros seamos de buen testimonio, de un buen ánimo para alabar y glorificar el nombre del Señor.